Hola chicos, en este video lo que vamos a hacer es enseñarles cómo tienen que poner su hoja en un tablero que tenga paralela o que tengan con regla T, ¿sí? Cómo pegarlo para que las hojas nos queden derechas y que después las líneas nos queden derechas con lo que es la paralela o la regla T. Yo en este caso tengo una regla T, ¿sí? Que funciona igual que una paralela. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar una hoja, en este caso tengo una A4, ¿sí? Coloco el final de la hoja, no sé si llega a ver, bien a donde termina la regla, ¿sí? Derechita, sin que sobresalga ni se pase, ¿sí? Una vez que yo veo que esté derecha, la hoja, que esté al final de la regla, voy a pegar en una de sus puntas una cinta, ¿sí? La pego bien. Lo que vuelvo a hacer ahora es controlar nuevamente si la hoja no se movió. Si yo veo que está bien, pego la otra orilla de la hoja, ¿sí? La cinta tengo que pegarla bien, porque ¿qué me pasa? Si yo no pego bien las puntas, cuando subo y bajo la regla, me llevo la cinta y se me despega la hoja. Una vez que ya pegué las dos orejitas, las dos puntas de arriba, pego las de abajo, ¿sí? Y así tengo mi hoja alineada a lo que es mi regla paralela o mi regla T, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora serían los márgenes de la hoja. El que no tenga regla T o paralela, lo que tiene que hacer es tomar dos mediciones, ¿sí? Para tener dos referencias para poner la regla y que las líneas nos queden derechas, ¿sí? El que tiene paralela no, hace una sola marca y con una escuadra hace las líneas verticales y con la paralela hace las líneas horizontales. Nuestro margen es 25 del lado izquierdo, ¿sí? 25 milímetros. 25 milímetros serían 2 centímetros y medio, ¿sí? Recuerden que la regla empieza midiendo desde el 0. Del 0 al 1 hay 10 milímetros, ¿sí? 10 rayitas. Margen inferior es de 10 milímetros, o sea que sería de 1 centímetro, ¿sí? Hago primero todas las marcas. Margen derecho de 10 milímetros. Margen superior de 10 milímetros, ¿sí? Una vez que hice todas las marquitas, lo que voy a hacer ahora sí es el recuadro. El que tenga la regla paralela lo va a hacer con la paralela. Recuerden que las líneas verticales las van a hacer con la paralela y la escuadra. Apoyada, bien, ¿sí? Bien apoyada y ahí trazo la línea vertical. Y las líneas horizontales las voy a hacer con la paralela, ¿sí? El recuadro no llega hasta el final de la hoja, ¿sí? Freno 10 milímetros antes, que sería mi margen superior, ¿sí? Lo mismo del margen derecho. ¿Sí? No escribo la hoja total. Mantengo la referencia, ¿sí? Y ahí tengo armado mi recuadro de la hoja, ¿sí? 25, 10, 10 y 10. Lo que vamos a hacer ahora es el espacio del rótulo. ¿Se acuerdan que el rótulo medía 50 milímetros de alto? ¿Sí? ¿Cuánto es 50 milímetros? Son 5 centímetros, ¿sí? El que tiene paralela hace una sola marca. El que no la tiene hace las dos marcas y utiliza una regla larga. Yo hice una sola marca porque tengo regla T, ¿sí?
y dejo el espacio del rótulo. No lo escribo todavía, ¿sí? Esto es lo último que yo voy a hacer después que termine de hacer el dibujo. Si quiero le puedo hacer los renglones, nada más, ¿sí? Pero no lo escribo todavía porque si yo me pongo a escribirlo ahora, mancho la hoja, ¿sí? A medida que subo y bajo la paralela, ¿qué me pasa? Corro el grafito y mancho la hoja. Una vez que ya hice esto, tengo que dividir la hoja en dos partes iguales, ¿sí? Porque vamos a hacer un dibujo acá y un dibujo acá, que sería el de cotas. Para hacer eso tengo dos opciones, ¿sí? Mido cuánto mide desde el margen superior hasta el final del rótulo, ¿sí? En mi caso mide 22,6. La mitad sería 11,3. En 11,3 hago una rayita, ¿sí? Si yo no tengo paralela, vuelvo a hacer esta misma marca acá. Si yo tengo paralela, no hace falta, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las líneas horizontales van a estar derecha a la línea que tracé, ¿sí? El rótulo y el margen son líneas fuertes, son líneas principales. Lo que tengo que hacer ahora es tirar líneas de eje. ¿Se acuerdan? Las líneas de eje me marcan el centro de una pieza o el centro de la hoja, ¿sí? Son líneas entrecortadas. Lo que voy a hacer es medir mi hoja y a la mitad, ¿sí? Voy a hacer las líneas verticales, las líneas de eje, vertical y horizontal. Voy a medir acá también y voy a sacar la mitad y voy a trazar las líneas de eje. Me da 17,7, ¿sí? Voy a hacer la mitad. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer las líneas de eje, ¿sí? Lo mismo voy a hacer de este lado. ¿Sí? Me da 11,3 como habíamos dicho hoy. Marco la mitad para trazar mi línea de eje. La línea de eje es una línea suave, ¿sí? Que era una línea entrecortada y una línea corta y una larga, ¿sí? Es una línea suave, ¿se acuerdan? ¿La tengo que ver? Sí, la tengo que ver. Se ve muy suavecita, por ahí no la alcanza a captar la cámara. Pero tiene que ser así. ¿Por qué? Porque lo que tiene que resaltar es el dibujo después, ¿sí? No la línea de eje. Recuerden que es una línea entrecortada, un tramo corto, un tramo largo, suave, ¿sí? Una vez que tengo mi línea de eje, voy a empezar a hacer mi dibujo. ¿Cómo lo empiezo el dibujo? Con una línea auxiliar. Siempre es una línea auxiliar, ¿sí? Muy bien. Entonces, una vez que ya sé las medidas de lo que yo voy a dibujar, lo voy a pasar en el papel centrado, ¿sí? Si yo tengo que hacer una figura geométrica rectangular, me fijo cuánto es la parte más larga y la parte más alta, ¿sí? Vamos a hacer un rectángulo que mida 60 de alto por 70 de ancho, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es medir. Si mide 70, voy a hacer 35 para un lado y 35 para el otro de mi línea de eje,
¿Para qué? Para que el dibujo me quede centrado. ¿Sí? Voy a hacer una marquita. Recuerden que siempre trabajo con líneas auxiliares. ¿Sí? Entonces, de la línea de eje, mido 35 para un lado, 35 para el otro. Y dijimos que medía 60 de alto. Entonces, tengo que hacer la mitad de 60. Es 30 milímetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? 30 para un lado y 30 para el otro. ¿Sí? En este caso empiezo a trazar mis líneas auxiliares armando la figura geométrica. Con líneas auxiliares dijimos, ¿saben por qué? Porque después le empezamos a dar forma a este dibujo y vamos a borrar todo lo que no nos sirve. ¿Sí? Recuerden que las líneas verticales las hacemos con la escuadra bien apoyada en la paralela y trazo mis líneas verticales. En este caso, yo acabé de hacer un rectángulo, ¿sí? Este rectángulo tiene unas pequeñas entradas y salidas, que se las voy a hacer también ahora con una línea auxiliar, respetando las medidas que tenía el dibujo, ¿sí? 10 milímetros de este lado, tiene que bajar a 23 milímetros. Yo siempre marco todo con línea auxiliar, ¿sí? Tiene una profundidad de 33 milímetros. Y entonces, con la línea auxiliar, dibujo la profundidad del dibujo. La línea auxiliar la realizo con cualquier lápiz, sin hacer presión, solo con el mismo peso que tiene el lápiz. Puedo dibujar con líneas auxiliares. Una vez que ya hice el dibujo y me quedó como tenía que ser, recién ahí utilizo líneas principales, ¿sí? Empiezo a trazar las líneas principales. No hago doble línea, ¿sí? Tiene que ser una línea limpia, ¿sí? No un doble remarco y que después la línea me quede media torcida. Es una línea limpia, ¿sí? Las líneas horizontales las hago con la paralela, las líneas verticales las hago con la escuadra. ¿Sí? Hago bien las uniones de las líneas. Siempre trato de que mi regla esté derecha, ¿sí? Recuerden, aquel que no tenga paralela, lo que tiene que hacer es tomar dos medidas para tener dos referencias y que la línea me quede derecha, ¿sí? Así es como le tiene que quedar el dibujo. Una vez que tenemos el dibujo, borramos nuestras líneas auxiliares. No hace falta borrar la línea de eje, ¿sí? Porque la línea de eje es una línea de referencia. Pero sí las líneas auxiliares, que fueron las que me ayudaron a realizar esta figura, ¿sí? Recién ahora empiezo a acotar el dibujo. La cota tiene una referencia, ¿sí? La cota tiene una flecha que tiene una medida. Esta medida es 4 milímetros de largo y 1 milímetro de ancho, ¿sí? Y va alejada del dibujo a 8 milímetros, acompañado de una línea auxiliar, ¿sí? Vamos a hacer las líneas auxiliares que me marquen la cota. ¿Sí? Voy a medir 8 milímetros. Recuerden que 8 milímetros son 8 rayitas, ¿sí? Y voy a trazar mi línea de cota. La línea de cota no es una línea fuerte como una línea principal, ¿sí? Es más bien una línea auxiliar, tirando a auxiliar. Una vez que hice la línea de cota, empiezo a hacer lo que son las flechas de cota. La flecha de cota me dice de dónde
a dónde va la medida, ¿sí? Recuerden que la flecha de cota mide 4 milímetros de ancho por 4 milímetros de largo, perdón, por 1 de ancho. ¿Sí? Así hago mi línea de cota. Ahora voy a hacer la cota. La cota sería la medida, ¿sí? Real de mi dibujo. Entonces habíamos dicho que esta medía 10 milímetros. La unidad de medida no hace falta ponerla. ¿Por qué? Porque la unidad de medida ya sabemos que nosotros siempre dibujamos en milímetros. El número de cota no toca la línea, ¿sí? Siempre va centrado y volando sobre la línea. ¿Sí? Así. Así es como tiene que quedar el dibujo. Si tengo que acotar de este lado, tiro las líneas auxiliares correspondientes para cada cota. ¿Sí? Espero que este video les haya servido. Una vez que termino de hacer el dibujo, empiezo a completar con letra caligráfica todo lo que es el rótulo. Espero que les haya sacado las dudas con este video y nos vemos en el próximo trabajo.